Llaves electrónicas. Existen dos tipos de llaves electrónicas, controladas y no controladas. Dentro de las llaves controladas, tenemos por ejemplo el interruptor que controla la luz de tu casa. Funciona cuando lo presionas y cierras el circuito. Este deja fluir los electrones de la red eléctrica de tu casa hacia una carga, como por ejemplo lo es la luminaria. Si graficamos el flujo de corriente versus voltaje, tenemos que cuando cerramos el circuito, la corriente y el voltaje puede fluir en sentido negativo y positivo. Ahora también existen otros tipos de interruptores, como por ejemplo los diodos, que serían llaves no controladas. Cuando un diodo supera el voltaje de umbral, este va a conducir la corriente que le precede, pero sin control, ya que sea mayor o menor el voltaje, una vez superado el umbral, este sí o sí va a conducir. Como es una llave de un solo sentido, esta sería de dos cuadrantes. En este ejemplo ponemos un LED en serie con una resistencia de 1 kilo y una fuente de 9 voltios. La corriente puede fluir en un solo sentido a través del diodo. Entonces, ¿qué pasa si conectamos la fuente al revés? No encenderá nuestro diodo LED, ya que la corriente en ese sentido no es capaz de superar el diodo. Pero, como vemos en el gráfico, si conectamos una fuente más grande, esta superaría el voltaje de ruptura, por lo que nuestro diodo se rompería. Otro tipo de llave es el transistor. Existen varios tipos, pero principalmente se pueden resumir en fuente de corriente controlada por voltaje y fuente de corriente controlada por corriente. Con eso nos referimos a BJT y MOSFET. El principio de funcionamiento de un transistor cualquiera es controlar el flujo de electrones con un switch eléctrico. Vale decir, se activa cuando le llega cierto voltaje y o corriente a su base o puerta. Con esto podemos controlar, por ejemplo, la amplificación de una señal como lo es la música que amplifica tu teléfono a los audífonos, o la intensidad lumínica de un LED, así como también hacer de interruptor de alta velocidad como lo tiene el procesador de tu computadora. También existe una familia dentro de los dispositivos de potencia llamados tiristores. Su función principal es hacer de interruptor ideal en circuitos de alta potencia, ya que es capaz de dejar pasar completamente o bloquear la corriente que le preceda. Hay un tipo de tiristor no controlado llamado DIAC, que es un diodo bidireccional, que permite el paso de corriente una vez superada cierta tensión de disparo. Por ejemplo, en este circuito de corriente alterna tienes la fuente, que al activarla comienza a cargar un poco el condensador en el primer ciclo, hasta que cambia a negativo. Y al cambiar el sentido de la corriente, el diodo no permite que pase en sentido contrario, por lo que el condensador no se puede descargar en ese sentido. Lo interesante sucede en el comienzo del segundo ciclo, ya que el capacitor se continúa cargando y así en todos los semiciclos positivos hasta que llega al voltaje necesario para hacer que el DIAC se cierre y permita el paso de la corriente a través del LED. Entonces el LED se encenderá cada vez que el condensador se cargue con el voltaje suficiente para cerrar el DIAC. La velocidad de parpadeo dependerá netamente de la resistencia, ya que permitirá más o menos paso de corriente que cargue al condensador, más rápido o más lento. Si tenemos una resistencia más pequeña, el condensador se cargará más rápido y el destello será más veces por segundo que si cambiamos la resistencia por una más grande, que en ese caso el capacitor se cargará más lento y tendremos menos destellos por segundo. El TRIAC, a grandes rasgos, corresponde a un DIAC con una puerta de control, por lo tanto es controlable. Al enviar una señal a través de esta puerta, este se cierra permitiendo el paso de la corriente en ambas direcciones, con el detalle que conduce de manera distinta en cada semiciclo, produciendo que este sea inestable en semiciclos positivos y negativos, como podemos ver en la señal. Para compensar ese detalle, se le conecta un DIAC, ya que este último necesita cierto voltaje para cerrarse. Por lo tanto, el disparo que le llega al TRIAC es suficiente para que éste se cierre inmediatamente. Un ejemplo de esta aplicación bastante común es el dimmer. En un dimmer sencillo, la corriente pasa por la carga siempre y cuando el interruptor del TRIAC esté cerrado. Mientras no lo esté, no conducirá. Cuando la tensión de entrada alterna comienza a alimentar el circuito, la corriente comienza a desplazarse, pero el circuito al tener un DIAC, al no alcanzar los 30 volts, por ejemplo,
no se cerrará. Entonces se comienza a cargar el condensador. Cuando el capacitor se carga, llegando a los 30 voltios, el diac inmediatamente se cierra, provocando un disparo de electrones sobre el triac, y este se cierra inmediatamente, permitiendo así que circule la corriente en el circuito directo a la carga. Al ser una señal senoidal, la fuente al llegar a 0 voltios en bajada hace que el triac se cierre nuevamente y no conduzca. Y el condensador, al haberse descargado, ya que el diac y el triac tienen muy poca resistencia interna, provoca que éste se descargue muy rápido. El diac también se cierra y en la parte negativa de la señal vuelve a haber energía, pero en sentido contrario, provocando que el condensador se cargue negativamente. Y sucede el mismo efecto. Se carga el condensador, llega en este caso a menos 30 volts, se cierra el diac y el triac inmediatamente hace lo mismo. Recordar que el diac y el triac pueden conducir en ambas direcciones, por lo tanto se vuelve a repetir el fenómeno. A continuación mostraremos la implementación de un circuito de potencia controlado. Para esto procederemos a explicar el funcionamiento del puente H sobre un motor DC. Para empezar, el puente H se usa generalmente para permitir al motor girar en ambos sentidos. Son ampliamente usados en robótica como convertidores de potencia. Estos están disponibles como circuitos integrados, pero también pueden construirse con componentes discretos. Un puente H se constituye de 4 interruptores, en este caso transistores, los cuales denominaremos transistor Q1, Q2, Q3 y Q4. Cuando los interruptores Q1 y Q4 están cerrados, se aplica una tensión en el motor haciéndolo girar en un sentido. En caso contrario, cerrando Q2 y Q3, el voltaje se invierte, permitiendo el giro en sentido inverso. Aquí está el puente H ya construido, donde el positivo de la fuente alimenta a los dos switches. Entonces, de este switch que está conectado a esta resistencia, que va a la base del transistor 1, activa a través de este cable esta resistencia que está conectada a la base del transistor 4. Con este switch activamos la base del transistor 3 que conduce hasta la base del transistor 2. Ahora, el flujo de corriente para el motor sería entrando por el positivo aquí. Este switch pasaría la corriente por el emisor y activa el transistor Q1 y Q4. El positivo entra por el emisor, sale por el colector, llega al motor y vuelve acá, a este enlace. Y aquí tenemos un puente al emisor del transistor Q4. Sale por el colector y llega a tierra. En el caso del otro switch, activa el transistor Q3 y Q2. Entra por el emisor del transistor Q2, sale por el colector del mismo, de este enlace va al motor y vuelve a este puente que está conectado al emisor del transistor Q3. Sale por el colector y vuelve a tierra. También conectamos dos LEDs en paralelo al motor para ilustrar de mejor manera por dónde circula la corriente al activar los switches. Entonces, cuando presionamos el switch de arriba, tenemos sentido de giro hacia la derecha, encendiendo el LED verde. Pero si apretamos el de abajo, tenemos el sentido contrario, y el LED rojo se enciende. Notar que cuando soltamos el switch, destella el LED opuesto porque al descargarse la bobina inyecta corriente en sentido contrario. Y en este caso no pusimos diodo para compensar este efecto.